Evangelio significa buena noticia. Pero para hablar de la buena noticia, primero deberíamos comenzar por la mala noticia, que la hay. Y para ello debemos comenzar desde el principio, debemos remontarnos a la creación. Primero decir que Dios es el creador de todo y creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre decidió pecar, decidió quebrantar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Alguien puede decir que ¿por qué por pecar Adán nos imputa el pecado a todos? Pues bien, Adán fue creado perfecto, puro, sin mancha, sin pecado. Sin embargo, pecó. Entonces, Adán es nuestro mayor representante como ser humano y como mayor representante no cumplió el estándar. Por lo tanto, si él no cumplió, ninguno de nosotros cumpliríamos. Entonces, por eso se nos imputa el pecado de Adán, porque él es nuestro mayor representante. Bien, entonces, como todos hemos pecado, todos estamos bajo la ira de Dios. La ira de Dios es, por así decirlo, vamos a utilizar palabras que todos podamos entender. La ira de Dios es el pago por nuestros pecados, es la muerte y por ende el infierno. Entonces, la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Él. Dios es santo, es puro, por lo tanto, y justo. Por lo tanto, Él no puede pasar por alto nuestro pecado. Por ejemplo, pongamos un ejemplo simple. Un juez, si es justo en esta tierra, ¿no? Cualquier infracción de la ley tiene que ser pagada. Solo los jueces corruptos pasan por alto los delitos y las infracciones de las leyes, ¿no? Pues Dios es mucho más justo que cualquier juez de esta tierra y su misma santidad no puede pasar por alto nuestro pecado. Ahora bien, sabiendo que la paga del pecado es la muerte, es el infierno, entonces no podemos escapar de este juicio porque todos somos culpables delante de Dios. Uno puede decir, no, yo soy un buen padre, yo soy un buen hijo, soy un buen hermano, yo soy una buena persona. Pero si nos examinamos ante la ley de Dios, podemos ver que si ponemos un ejemplo de los 10 mandamientos, no mentirás, no levantarás falso testimonio. Entonces, ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha levantado un falso testimonio? ¿Quién de una manera u otra no ha robado? Porque a lo mejor no has robado directamente, pero has participado en algo que ha sido, al fin y al cabo, como parte de un robo. Y si no has pecado en robar, pues has pecado en mentir. Y si no, pues has pecado en codiciar a una mujer. En un pecado u otro, dice la Biblia que el que quebranta el pecado sin infracción de la ley. Entonces, por uno de los mandamientos que infringamos, nos hacemos culpables de todos. Entonces, yo me declaro el primero, pecador. Entonces, todos estamos bajo el juicio de Dios porque todos hemos pecado. Ya no solo que se nos imputa el pecado de Adán, sino que nosotros mismos también pecamos. Entonces, sabiendo esto, que no podemos escapar por nosotros mismos de este juicio que Dios ha declarado, no tenemos salida porque intentar justificarnos delante de Dios por nuestras propias obras, como hemos dicho, no, es que yo he hecho esto bueno, yo hago esto bueno, es como intentar sobornar a un juez, ¿no? Porque delante de Dios nuestras mayores obras son como trapos sucios delante de Él. No hay forma de justificar nuestro pecado por una buena obra. Entonces, si ya nos vemos pecadores, ya vemos que delante de Él hemos infringido su ley, vemos que delante de Él estamos condenados.
Entonces es ahora cuando podemos hablar de la buena noticia. La buena noticia es que Dios, siendo puro, santo y justo, también es misericordia, también es misericordioso. Entonces, Él mismo proveyó el pago por nuestro pecado, el pago por nuestra condena, Él mismo. Entonces, enviando a su Hijo, Jesucristo, que es Dios hecho hombre, a pagar nuestra deuda. Bien, Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, y Él cargó con nuestros pecados en la cruz. La ira de Dios que iba dirigida a nosotros porque somos infractores de la ley, porque somos pecadores de nacimiento, cayó sobre Él. Dice la Biblia, el que no conoció pecado se hizo pecado. Entonces, al caer la ira de Dios sobre Él, Él murió como maldito, porque la Biblia también dice que maldito todo aquel que muera en una cruz, ¿no? Parafraseando un poco. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Dios cargó toda su ira contra Jesús en la cruz. Ahora bien, Jesús murió en la cruz, pero la evidencia de que su sacrificio fue aceptado como perdón por nuestros pecados es que Dios al tercer día lo resucitó de la tumba. Entonces, Dios resucitó de la tumba y hoy en día está reinando en el cielo. Él reina desde el cielo. Y Él también ha prometido que llegará el día en cual Él vendrá y recogerá los que son suyos y acabará con el pecado, con la maldad, con Satanás, con sus seguidores y con todo. Ahora bien, usted puede decir, bueno, pero yo soy joven. Sí, pero no sabemos cuándo puede llegarnos la muerte. Podemos morir con 100 años o podemos esperar a que venga su venida. Puede pasar cualquier cosa o morir joven, como por desgracia pasa en muchísimos casos. Sea de una forma o de otra, nos vamos a enfrentar a Dios. Y cuando nos enfrentemos a Dios, lo que va a ocurrir es que o pagamos nosotros mismos por nuestro pecado o paga Cristo. Entonces, si pago por mí mismo, yo voy a ir al infierno porque la paga por mi pecado es la muerte, es el infierno. Sin embargo, si yo pongo mi fe en Jesucristo, creyendo que su sacrificio por mis pecados fue efectuado en la cruz, creyendo en Él y poniendo mi fe en Él, cuando yo me enfrente ante Dios, bien sea porque muera o bien sea porque Cristo vuelva, seré salvo. ¿Por qué? Porque no se me imputará mi justicia, a mí se me imputará la justicia de Cristo, porque yo he creído en Él, he puesto mi fe en Él. Entonces, hoy es día de salvación. Hoy, poniendo nuestra fe en Jesucristo, creyendo en que Dios es el Creador, creyendo que Dios es justo, que yo he pecado y que mi pecado merece el castigo del infierno, y arrepintiéndome y poniéndome mi fe en Jesucristo y aceptando su sacrificio como perdón por mis pecados y decidiendo vivir mi vida conforme a Dios quiera que la viva, hoy podemos ser salvos, podemos escapar de la ira de Dios y aceptar y vivir su misericordia. Entonces, hoy le invito a que ponga su fe en Jesucristo, que se arrepienta de sus pecados y hoy es día de salvación. Que Dios les bendiga, compartan este vídeo, coméntenlo y póngase en contacto con nosotros si lo necesita. Que Dios les bendiga grandemente.